ocasión, como se mencionó anteriormente, se pondrá en práctica lo mencionado teóricamente en los videos anteriores. De nuestro tema principal, gases, introducción. Pues bien, comencemos. Bueno, aquí como pueden ver ya tenemos nuestro simulador. Antes de empezar, quisiera recordar nuevamente qué es un gas. Pues bien, en este caso, los gases son aquellos que se difunden por todo el recipiente que los contiene. Como pueden observar, aquí dentro del simulador tenemos varios factores a considerar, como tenemos el recipiente, tenemos un termómetro, es decir, para la temperatura, tenemos la presión, tenemos también un aparato que en este caso nos va a facilitar poder compartir o colocar las partículas dentro del recipiente. Pues bien, empecemos. Como mencionamos, los gases son aquellas partículas que en este caso se van a difundir por todo el recipiente que los contiene. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer primero es que vamos a colocar, como pueden observar, tenemos dos tipos de partículas. Más adelante voy a explicar cómo vamos a denominar cada una de estas partículas. En este caso voy a colocar esta primer clase de partícula que es de color morado. Entonces vamos a colocar una cierta cantidad y como pueden observar, cada una de las partículas se encuentran en constante movimiento o esparcidas dentro de todo el recipiente. Entonces, hasta ahora se estaría cumpliendo la definición de que los gases tienden a dispersarse dentro de todo el recipiente. Ahora, otro dato muy importante es que nosotros podemos añadir dos tipos de partículas dentro del recipiente. Hasta ahora nosotros hemos colocado solamente un tipo de partícula. Estas partículas nosotros las vamos a denominar como partículas pesadas. Y estas partículas de acá, que son de color rojo, por decirlo así, la vamos a denominar como partículas ligeras. Entonces vamos a esparcir una cantidad de partículas ligeras. Ahora, otro dato muy importante en cuanto a las partículas de los gases es que estas se combinan rápidamente. Es decir, no significa que al ser de diferentes masas, por decirlo así, significa que en una cierta parte del recipiente van a estar esparcidas unas y de la otra parte van a estar el otro tipo de partículas. Pues como pueden ver, ambas partículas se combinan perfectamente dentro del recipiente. Ahora, otra característica que pueden notar es que las partículas de color morado o azul, como mencionamos, las definimos como partículas pesadas y estas tienden a moverse mucho más lento que las partículas ligeras. Ya bueno. Otro dato también importante a considerar, que es una de las variables que se mencionó en los videos anteriores, es la presión. La presión también influye mucho dentro de los gases. Ahora, nosotros lo que podemos hacer es que nos damos cuenta que esto es un recipiente. Entonces, en esta parte de aquí nosotros podemos ya sea aumentar o reducir el espacio del recipiente. En este caso, primero vamos a darnos cuenta que tenemos una presión de 23.1 atm, es decir, atmósfera. Pero nosotros al reducir el espacio nos damos cuenta que la presión aumentó. Y al aumentar la presión, estos tienden a moverse mucho más rápido. ¿Por qué? Porque al reducir el espacio, las partículas tienden a chocarse entre ellas y por ende aumentan su velocidad. Ahora, si nosotros aumentamos el tamaño del recipiente,
vemos que bajó significativamente la presión, bajó a 15.4 atmósferas. Y ahora ya las partículas tienden a moverse con menos velocidad. Es decir, se chocan, al tener más espacio, chocan menos entre ellas y contra el recipiente. Bueno, entonces podemos decir que la presión es una medida de la cantidad de veces que las partículas chocan entre ellas. Pues bien, otro dato muy importante a considerar es que, como mencionamos, entre más espacio o más grande sea el tamaño del recipiente que contiene las partículas, estas tienen una menor presión. En sí, la manera correcta de expresar esto es que a mayor volumen, menos presión. Y a menor volumen, mucha más presión habrá dentro del recipiente. Ahora, otro dato considero muy indispensable dentro de este simulador que trata sobre los gases es considerar la variable de la temperatura. Hay que tomar en cuenta que las partículas de los gases son muy sensibles ante la dilatación, es decir, ante la temperatura. Entonces, si nosotros aumentamos la temperatura, al aumentar la temperatura, estas partículas aumentan su velocidad. Y al aumentar su velocidad, se pueden dar cuenta que esta aumenta automáticamente su presión. Y al aumentar su presión, es decir, al tener un exceso de velocidad y un exceso de presión, estas partículas tienden a moverse mucho más rápido, lo que provocó que, como se pueden dar cuenta, que la tapa del recipiente automáticamente se salió, debido a la cantidad de presión que existió dentro de él. Ahora, nosotros lo que vamos a hacer es devolver la tapa y volvemos a añadir partículas, tanto ligeras como pesadas. Listo. Entonces, ya nos dimos cuenta que al aumentar la temperatura, automáticamente se aumentó la presión. Y al aumentarse la presión, lo que provocó fue un exceso de velocidad entre las partículas dentro del recipiente. Y por ende, tuvo como consecuencia que la tapa del recipiente se saliera automáticamente. Ahora, aquí podemos observar que la temperatura está en un término medio, por decirlo así. Ahora, ¿qué pasa si nosotros esa temperatura la reducimos y dejamos en una temperatura fría? Al reducir nuestra temperatura, pueden observar en el termómetro que la escala de Kelvin va reduciendo significativamente y por ende también la presión. Al reducir la temperatura y reducir la presión entre las partículas dentro del recipiente, pueden ver que ya las partículas bajaron mucho, considerablemente, su velocidad. Entonces, al bajar su velocidad o reducir su velocidad, estas ya no se mueven constantemente y mucho menos chocan entre ellas. Al tener un tiempo ya en una temperatura fría, nos vamos a percatar que las partículas se encuentran en un estado estático, es decir, ya no se mueven. ¿Se dan cuenta? Porque ya tenemos una temperatura cero, es decir, 0 Kelvin y 0 atmósferas. Es decir, las partículas están totalmente intactas. Pero ahora, si yo aumento esta temperatura, voy a añadir más partículas. Si yo aumento esta temperatura, nos vamos a percatar que las partículas de manera paulatina están comenzando a moverse.
Es de una manera muy lenta, pero comienzan ya a esparcirse y a chocar entre ellas. Pero todavía podemos percatarnos que la presión no está aumentando muy rápido. Recién ahora está aumentando a 0.3 atmósferas. Entonces ya las partículas están empezando a esparcirse dentro del recipiente. Entonces, en pocas palabras, dentro de este simulador ya nos dimos cuenta acerca de la teoría de que los gases, es decir, las partículas de los gases, tienden a esparcirse dentro de todo el recipiente que los contiene. También nos percatamos que si se le añade partículas de gases de diferentes compuestos o masa, estas tienden a combinarse perfectamente. Otro factor también que encontramos dentro de este simulador fue que al reducir o aumentar el tamaño de nuestro recipiente, la presión, en este caso, si se reduce el espacio del recipiente, la presión aumenta. Si se aumenta el espacio de nuestro recipiente, disminuye nuestra presión. También nos dimos cuenta acerca de otra variable a considerar dentro de nuestro tema gases de introducción, fue la temperatura. Es decir, a mayor temperatura, una mayor presión. Y al tener una mayor presión, estas partículas entre sí aumentan su velocidad. Es decir, aumentan la cantidad de veces que chocan entre sí. Entonces ya pusimos en práctica acerca de los tres variables que involucran este tema, que fueron la presión, el volumen y la temperatura. Bueno, espero que este video y los videos anteriores hayan servido acerca de entender cómo se manifiestan los gases en combinación de estas tres variables: temperatura, volumen y presión. Gracias.